Cualquier objeto se mueve con velocidad constante en una línea recta, a menos que se vea afectado por un agente exterior. Ese principio fundamental es la ley de la inercia. Hoy día me gustaría contarles un poco acerca de Galileo. ¿Por qué llamamos a los italianos de un cierto periodo por sus primeros nombres, como si fuesen buenos amigos nuestros? Dante, Leonardo, Rafael, es extraño. Pero, de todas maneras, hoy día les voy a contar acerca de Galileo Galilei. Aquí hay un retrato de Galileo hecho en un pedazo de madera mientras él estaba vivo. Dos hombres importantes nacieron en 1564. William Shakespeare en Stratford-upon-Avon y Galileo Galilei en la ciudad de Pisa. Como era la costumbre, Galileo fue a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, pero pronto descubrió que la medicina no era para él. Cuando estudió matemáticas en la universidad, abandonó la escuela de medicina. Aprendió matemáticas por sí solo. Escribió unos pocos estudios y empezó a construir su reputación de erudito. En el año 1589, con la ayuda de un amigo con muy buenos contactos, se convirtió en profesor de matemáticas. En ese tiempo, la universidad estaba dominada por la escuela de Aristóteles, que no veía a las matemáticas como algo de mucho valor. Galileo consideraba a sus colegas aristotélicos como unos tontos, e inmediatamente se vio envuelto en problemas por ridiculizarlos. Pronto se hizo obvio, cuando terminó su contrato en el año 1592, que él no sería reelegido. Así es que cuando se le ofreció un trabajo en la Universidad de Padua, lo aceptó sin dudar. En Padua disertó sobre la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de Aristóteles. Condujo su notable investigación sobre los cuerpos que caen y los planos inclinados. En el año 1610, Galileo produjo quizás su truco maestro académico de todos los tiempos. Un pulidor de vidrios holandés llamado Hans Lippershey había inventado un nuevo, extraordinario mecanismo, el telescopio. Cuando Galileo escuchó hablar de él, inmediatamente se imaginó cómo funcionaba e inventó un diseño nuevo y terminó haciendo un telescopio propio que aumentaba las imágenes alrededor de 9 veces su tamaño. Luego convocó a las autoridades de Venecia para una demostración en la famosa torre en la Plaza de San Marcos y les dijo: miren al horizonte a través de este mecanismo. Con él, los barcos aproximándose a la ciudad pueden ser vistos 2 horas antes de lo que podrían ser vistos a simple vista. Galileo no dijo que él había inventado el telescopio, pero tampoco se molestó para que él no lo había hecho. Las autoridades de Venecia quedaron tan impresionadas que le otorgaron, pero han puesto de por vida con sueldo generoso. Y dentro de 2 meses, los modelos de los telescopios de Galileo eran vendidos en las calles de Venecia a un puesto de un juguete para niños. Galileo había asegurado su vida financieramente vendiéndoles a las autoridades de Venecia un juguete. Pero Galileo tenía cosas más importantes en su mente para el telescopio. Construyó telescopios más grandes y poderosos, incluyendo uno que aumentaría las imágenes en 30 veces el telescopio. Hoy en día, 2 de ellos se exhiben en el Museo de la Historia de la Ciencia de Florencia. Con los telescopios, Galileo miró al cielo e hizo algunos importantes descubrimientos. Las lunas de Júpiter, que incluso hoy son llamadas los satélites de Galileo. Montañas en la luna, las lunas de Júpiter, que incluso hoy son llamadas los satélites de Galileo.
montañas en la Luna, los satélites de Galileo y las manchas de la luz. Los dibujos de Galileo revelan dibujos de Galileo y las manchas del Sol. Satélites de Galileo. Los movimientos astronómicos de Galileo, junto con las ideas de Copérnico, quebrarían intelectualmente la serenidad de los cielos. A todos los que se atrevieron a mirar por los telescopios de Galileo, lo que vieron fue el principio del fin de las ideas acerca del mundo de Aristóteles. A todos los que se atrevieron a mirar por los telescopios de Galileo, lo que vieron a principios del siglo X, todos los cambios drásticos removieron a todo el sistema medieval. La religión, la literatura, el arte, la música, las matemáticas y las ciencias, especialmente en la astronomía. Antes del Renacimiento, la mecánica aristotélica y el diseño de las esferas de los cielos de Ptolomeo eran el indiscutible orden natural del universo. Y así desde el Renacimiento, la mecánica aristotélica y el diseño de las esferas de los cielos, astronomía, hasta que un monje polaco miró hacia arriba y vio las cosas en una forma diferente. Tierra tal como cualquier otro planeta alrededor de un sol más grande y voluminoso. Dentro de la Iglesia Católica, algunos veían al sistema de Copérnico como una amenaza. Parecía como una herejía protestante para desafiar la autoridad absoluta del Vaticano. Sin embargo, a la Iglesia le tomó 75 años hacer público su descontento. Y en el intervalo, la Iglesia tuvo que enfrentar el problema más cerca de la Tierra que del Sol. Los católicos y los protestantes se vieron envueltos en una guerra por el alma de Europa. Copérnico, al igual que Martín Lutero, desafió las interpretaciones de la Iglesia de las Escrituras Sagradas. Pero el sistema copernicano también parecía desafiar el sentido común más elemental. Los objetos pesados caían naturalmente hacia el centro de la Tierra, porque eso era el centro del universo. Si la Tierra está realmente girando y moviéndose a una gran velocidad a través del espacio, ¿por qué las cosas no se elevan? Y si la Tierra está realmente girando, ¿por qué un objeto lanzado desde una torre debería aterrizar directamente abajo? ¿Por qué no aterrizar en el próximo estado, o al menos lejos del lugar? 300 años atrás, estas eran preguntas lógicas e inteligentes. Y Galileo Galilei, a pesar de su naturaleza independiente, era una figura muy popular, generalmente respetada y admirada. Y para la Iglesia, la inteligencia que Dios le había otorgado lo hacía su hijo favorito. Sin duda, Galileo disfrutaba la atención. Su hambre de fama era enorme. Pero su sed de conocimiento y de la verdad era aún mayor. Al principio de su carrera, mientras todavía era un profesor en Padua, Galileo hacía muy bien su papel de empresario. Entre otras cosas, era el tutor de jóvenes príncipes en materias tales como magnetismo y matemáticas. Pero con el tiempo, su uso del telescopio fue mucho más importante. Su primer libro, El mensajero de las estrellas, revelaba sus increíbles observaciones. La publicación de El mensajero de las estrellas elevó a Galileo a una posición de reconocimiento a través de Europa. Sin embargo, en algunos círculos, sus descubrimientos no eran precisamente bienvenidos. A través de su telescopio, Galileo había visto algo inimaginado, o al menos no comentado por los seguidores de Ptolomeo. Las lunas de Júpiter parecían probar que la Tierra no era el centro de todos los movimientos del cielo. ¿Tenía él dentro de sus visiones la prueba de que Copérnico había tenido razón? Contrario a Aristóteles y a la doctrina de la Iglesia,
¿Era la Tierra simplemente otro planeta en órbita alrededor del Sol? Si eso era verdad, la pregunta estaba latente todavía. ¿Por qué en la Tierra las cosas no salen flotando? La antigua idea de Aristóteles era de que todas las cosas, por su naturaleza, tienen un lugar específico al cual ellas quieren retornar. Sus ideas de un reposo, todas las cosas, por su naturaleza, tienen un lugar absoluto y movimiento absoluto parecían estar confirmadas por el sentido común. De un reposo, todas las cosas, por su naturaleza, tienen un lugar específico y basadas en las experiencias comunes de la vida diaria. ¿Cómo podría alguien tomar en serio la idea de que la Tierra se movía a una gran velocidad en el espacio? Una cosa era que Galileo criticase el punto de vista aristotélico que prevalecía en ese momento, pero era algo completamente diferente que demostrase el cómo y el por qué las cosas funcionaban dentro del sistema de movimiento planetario de Copérnico. Pero incluso antes de la invención del telescopio, Galileo se había preparado a sí mismo para hacer eso exactamente. Había dificultosamente observado y medido en el tiempo a pelotas rodando por planos inclinados. Estos experimentos también lo condujeron a otra idea profunda, como la ley de la inercia. Galileo se dio cuenta de que una pelota, después de bajar rodando por un plano inclinado, subiría rodando otro, hasta recobrar su altura original, sin importar lo empinado que fuese el segundo plano. Si el segundo plano era más bajo, la pelota iba a rodar más lejos, sin detenerse, hasta que estuviese tan arriba como lo había estado al principio. Mientras más se acercase el segundo plano a una posición horizontal, más lejos llegaría la pelota tratando de recobrar su posición inicial. Por lo tanto, en un plano perfectamente horizontal, con una superficie suave, una pelota nunca se detendría. Se mantendría rodando para siempre. Esto era el descubrimiento crucial que Galileo necesitaba para explicar el por qué todo, incluyendo sus críticas, podían mantenerse al mismo nivel de la superficie de la Tierra en rotación. Un cuerpo en movimiento horizontal tiende a seguir moviéndose en esa forma para siempre, pero todo en la superficie terrestre se encuentra en movimiento horizontal a exactamente la misma velocidad de la superficie terrestre. No hay ni siquiera una fricción que afecte los movimientos de los cuerpos, porque todo se mueve en forma conjunta. Con este interesante concepto, Galileo derribó el antiguo dogma de Aristóteles. A pesar de que el concepto de Galileo era brillante, no era completamente perfecto. Todavía influenciado por el ideal platónico del movimiento circular, Galileo pensó en un cuerpo en movimiento que continuará para siempre, pero solo en una dirección horizontal y no en línea directa, sino rodando y rodando, siguiendo la superficie de la Tierra. Una generación más tarde, René Descartes aclaró todo, dándole la forma final a la ley de la inercia. Los objetos en movimiento no tienden por sí mismos a llegar a detenerse. Tienden a continuar tal como están hasta que algo interfiera. Eso es más fácil de ver ahora que en la época de Galileo. Hoy en día, casi nadie negaría que el planeta Tierra se mueve a una gran velocidad alrededor del Sol, que el Sol se mueve alrededor de un rincón de una galaxia que se mueve sola dentro de un conjunto de galaxias, todos moviéndose muy rápidamente a través de una inimaginable inmensidad del universo. ¿Cómo encaja la idea de inamovilidad en este enorme esquema de las cosas? No encaja. Nada en el universo se detiene. En cambio, todo y nada continuarán moviéndose tal como ahora, en una línea directa, a una velocidad constante, hasta que algo interfiera. Ese es el principio de inercia. Es simple y profundo, como cualquier idea que haya sido postulada. Obviamente, los objetos pueden parecer estar en reposo, pero eso es solo porque están en el mismo estado de movimiento que la persona que las percibe. Si un objeto está en reposo o en movimiento depende completamente del punto de vista. Si acaso el observador se está moviendo a la misma velocidad. El descanso absoluto no existe.
El movimiento absoluto no existe. Incluso desplazándose por el universo a una increíble velocidad en relación a la Luna o el Sol, la tendencia natural de cualquier objeto es la de retener cualquier movimiento que éste tenga. En los tiempos de Galileo, ese era un concepto muy difícil de aceptar. Para un seguidor de Aristóteles, el movimiento de una carreta requería y tenía una explicación lógica. A menos que algo la empujara o la tirara, no se movería. Por lo tanto, su estado natural era el del reposo. Pero para el observador moderno, un vehículo en movimiento no necesita una explicación. Este objeto en deslizamiento continuará moviéndose hasta que los frenos u otra cosa lo lleve a un estado de inercia. ¿Qué pasa con un objeto que no solo se está moviendo horizontalmente en un conjunto con la superficie terrestre? ¿Qué pasa con un proyectil lanzado al aire? ¿O una pelota arrojada desde una torre? ¿No debería la Tierra que gira dejar la pelota atrás? Galileo decía que no debería. Decía que la pelota seguiría moviéndose en forma horizontal con la Tierra, incluso en el caso de caer en forma vertical hacia su superficie. En el Renacimiento este concepto era muy difícil de entender. Por lo tanto, Galileo le ofreció a sus contemporáneos una analogía. Le pidió a la gente imaginar una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento a un marinero en cubierta. Él no estaría sorprendido de ver la pelota cayendo derecho a la cubierta, pero todos en la playa verían el barco y, por supuesto, el mástil en movimiento. Un observador de la época de Aristóteles no tendría ninguna duda sobre lo que debería pasar. La pelota debería caer directamente hacia el centro de la Tierra, mientras que el barco se aleja navegando por debajo de ella. El marinero en cubierta vería la pelota alejarse a toda velocidad hacia la parte posterior del barco en vez de caer hasta la base del mástil. A pesar de que el experimento nunca se realizó durante la vida de Galileo, los resultados son exactamente los que él predijo. La pelota cae directamente a lo largo del mástil, porque tanto la pelota como el barco comparten el mismo movimiento inicial. Si ambos no comparten el mismo movimiento inicial, entonces el resultado es el que los seguidores de Aristóteles hubieran esperado. Pero cuando se deja caer desde el mástil en movimiento, la pelota cae en forma vertical mientras se mueve en forma horizontal con el barco. Estos movimientos en conjunto forman una curva, una parábola. Galileo entendía que estos mismos principios causarían el movimiento de cualquier proyectil para seguir una curva parabólica, ya sea en el mar o en la tierra. Una pelota arrojada en cualquier parte de la Tierra en movimiento giratorio se comporta de la misma manera. Aquí, compartiendo el movimiento horizontal del planeta, cae directo y aterriza en la base de la torre. En estos términos, Galileo vio y probó algo nuevo bajo el sol. En 1616, Galileo fue mandado a llamar a Roma. Se le dijo que no sostuviera ni defendiera esta idea de una Tierra moviéndose alrededor de un sol estacionario. Sabiendo que la Iglesia objetaba oficialmente el sistema copernicano, él esperó por el momento preciso para convencerlos del error de sus formas aristotélicas. En 1623, Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el brillante cardenal Maffeo Barberini, se convirtió en el Papa Urbano VIII. Para destacar su caso, Galileo escribió un libro, un diálogo, en el cual sus personajes discutían los sistemas aristotélicos y copernicanos. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico discutía con mucha habilidad
y fue declarado el ganador, de acuerdo a una trama que se suponía ser la defensa de Galileo. Sin embargo, como cualquier lector fácilmente podía entender, los argumentos copernicanos eran mucho más sólidos y quizás lo peor de todo, debido a que esos argumentos estaban escritos en italiano en lugar del latín, los italianos comunes lo podían entender. Y en lo que le incumbía a la Iglesia, Galileo cometió otros errores de juicio. Su defensor ficticio de Aristóteles, que usaba los mismos argumentos que el Papa había estado usando, tenía por nombre Sempresione, el simple. Y quizás lo más condenatorio de todo, un nuevo libro de Galileo desafiaba a la Iglesia en el mismo momento en que ésta era desafiada por todos lados. Galileo fue llevado a juicio en 1634. Su fama y prestigio hacían impensable el ir más allá de solo amenazarlo con la tortura. Pero para Galileo, quien conocía muy bien cómo funcionaban las máquinas, eso fue demasiado. Se retractó públicamente del sistema copernicano del movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y refinado por Descartes se convirtió en la primera ley de la mecánica de Newton. Y de acuerdo a la Iglesia, el nombre de Galileo eventualmente se reivindicaría, pero esto iba a tomar un largo tiempo. Y de acuerdo a la Iglesia, el nombre de Galileo eventualmente se reivindicaría, pero esto iba... Recién en 1983, la controversia de Galileo todavía se encontraría sin resolver. Ese año el Papa, llamado Juan Pablo II, pidió que la disputa entre Galileo y la Iglesia terminara. Él dijo: nosotros recordamos una época en que se desarrollaba la ciencia y la fe en una gran incomprensión. El resultado de malos entendidos o errores que solo una reexaminación humilde y paciente logró deshacerse exitosamente de ellos gradualmente. La Iglesia misma aprende de la experiencia y la reflexión, y ahora ella entiende mejor el significado que debe dársele a la libertad de investigación. Pero en ese tiempo, incluso para un famoso científico con un ego imperdonable, la humillación pública no era considerada un castigo suficiente. Encontrado culpable a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 últimos años de su vida bajo arresto domiciliario en su propiedad cerca de Florencia. De acuerdo a la leyenda, cuando Galileo fue al exilio del arresto domiciliario, dijo: "Eppure si muove". Sin embargo, la tierra se mueve. Galileo se ganó su real reputación por medio de sus grandes descubrimientos con el telescopio. Antes de eso era conocido solamente por un puñado de expertos, pero después fue famoso a través de toda Europa. Como un real hijo de la Iglesia, él sabía que la Iglesia estaba cometiendo un grave error al volverle la exposición sobre la interpretación literal de las Escrituras. Galileo era inocente y arrogante. Pensó que podía hacer cambiar a la Iglesia por medio de argumentos científicos lógicos. Eso podía haber funcionado antes, cuando la Iglesia era más flexible intelectualmente, pero en el siglo XVII no había esperanza. Galileo hizo algo que fue peor. En vez de escribir su libro en latín, el cual solamente podría haber sido entendido por cierto número de eruditos, lo escribió en italiano,
el que podía ser entendido por todos. Eso fue un desafío que la Iglesia no pudo ignorar. Y por lo tanto, en 1634 fue sometido a juicio. Y a pesar de retractarse de sus ideas copernicanas, tuvo que pasar los últimos 8 años de su vida bajo arresto domiciliario en su propiedad en Arcetri, cerca de Florencia. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una catedral. Y todavía está allí, en la iglesia de la Sagrada Cruz de Florencia. La mayor parte de su cuerpo fue enterrado allá. Me gustaría pensar que Galileo fue desafiante hasta el final. Y uno de sus dedos puede ser encontrado en exhibición en el Museo de la Historia de la Ciencia. Nos vemos la próxima vez. Escondido en la ley de la inercia, yace el hecho de que todo movimiento es relativo. Ya sea que el cuerpo se encuentre en movimiento o en reposo, depende estrictamente del punto de vista del observante.